O sea, bueno, de entrada está corrigiéndose la plana un poco entre el secretario de Hacienda y la titular del Sistema de Administración Tributaria, pues con toda razón de Arturo Herrera. La política no la define el SAT, la define la Secretaría de Hacienda, y esto a través de las órdenes e instrucciones que vengan del Ejecutivo, pero el Ejecutivo le ordena al SAT, a la Secretaría de Hacienda, perdón, o sea, se acuerda con la Secretaría de Hacienda y el SAT, pues al final ejecuta. O sea, de ese tamaño estamos en estas contradicciones dentro del mismo. O sea, imagínese cómo va a estar el tema de la reforma fiscal. ¿Tú cómo ves este asunto que es complejo? En donde además como que se trata de insistir porque pues es año electoral, ni modo de que ahorita empiecen a decir que van a subir impuestos o que va a haber nuevos impuestos, pero pues la neta es que no hay lana. Luis Miguel González, director del Economista, siempre un honor, un placer poder platicar contigo y tenerte en este espacio, querido Luis Miguel. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Creo que Angélica hace una muy buena síntesis de lo que pasó ayer. Sí, Hay que claro. decir que son más voces las que vamos a oír en las próximas semanas y como bien dices tú, no es un debate teórico abstracto, no es literalmente, no es teología medieval. Hay un problema real y es al gobierno se le está, digamos, la gran vaca fiscal está anémica, que es Pemex. Uh-huh. Durante muchísimo tiempo México se dio el lujo de no tener una estrategia de recaudación digna de tal nombre porque tenía Pemex. Eso ocurre en muchos países petroleros. El caso, yo diría, emblemático es Venezuela en América Latina, que no solo no cobraba bien impuestos, sino prácticamente regalaba la gasolina. Así es. Cuando dice el secretario, bueno, es que se entusiasmó Raquel, creo que hay un punto de Raquel Buenrostro que hay que tomar en cuenta. Es verdad que la política se define entre Hacienda y el Legislativo, Uh-huh. pero le entrega al SAT una especie de caja de herramientas y en algún momento quien está en el SAT dice, oye, lo que me diste no me sirve. Literalmente yo necesitaba un desarmador y me hice un tornillo Uh-huh. o un martillo, etcétera. Evidentemente el SAT va a participar en la discusión, va a tener un lugar importante en la mesa porque hay momentos en los que cuenta mucho más la opinión de quien está en el terreno y dice, oye, esto que en la teoría sonaba muy bien, en la práctica no se puede cobrar. Okay. O al revés, oye, fíjate que aquí literalmente lo que tenemos es una coladera. La exposición de ayer de Raquel Buenrostro dice, por ejemplo, la ley de hidrocarburos se necesita, ella dice, porque resulta que los permisos de importación de gasolina están permitiendo que haya literalmente una maroma con la gasolina que genera un boquete fiscal de 23 mil millones, dice ella. Uh-huh. Dice Arturo Herrera, tenemos que hacer que la reforma fiscal tiene que considerar también cómo gastamos. La verdad es que este tema lo decía hace 12 años, un poquito más, Agustín Carstens, cuando presentan una propuesta de reforma fiscal, dice, la reforma es de ingreso, pero también de gasto. El gasto público en México es muy ineficiente, es muy opaco, y en términos generales no termina de estar claro si un peso en manos del gobierno es mejor que un peso en manos de las empresas o de los hogares. Parte de la discusión fiscal tiene que incluir esto. Claro. La sociedad hace un esfuerzo, una transferencia de recursos hacia el gobierno, pero con frecuencia el gobierno lo gasta peor de lo que lo gastaría una persona física o una empresa. Y no me refiero solo a cuestiones de, bueno, pues un peso está mejor en mi bolsillo que en Sí, el claro, que en bolsillo los de de otro. Hacienda. Sino simplemente decir cómo se gasta en México
es parte de la discusión. Es que, a ver, lo ves en la calle, lo ves en los servicios, lo ves en el subejercicio que tienen, por ejemplo, los temas médicos, los temas de salud, en comparación al gasto excesivo de Dos Bocas y de cosas por el estilo que bueno, pues han sido sumamente criticadas, ¿no? O sea, ahora sí que no somos Suiza. Dura, Luis, para la gente que nos está escuchando, el tiempo que dura, hay veces en taparse un bache en la calle. Me decía un amigo, decía, mira, yo voy a China, en el tiempo en que allá hacen un aeropuerto, aquí no tapan el bache enfrente de mi casa. Literal. Y eso sí lo reportas. Y luego, hasta teniendo los contactos, hasta teniendo la palanca, se tardan. O sea, imagínate. Total. Si no. Mencionó Arturo Herrera, y es bien importante seguir la pista de esta discusión, Luis, la voz de los gobernadores. Yo diría de los gobernadores y los alcaldes, sobre todo de los alcaldes de las ciudades grandes. Una reforma fiscal en México necesita discutir el papel del gobierno local o de los gobiernos locales, por ejemplo, en el cobro del predial. México es uno de los países que peor cobra el predial. Y me refiero no comparado con Escandinavia, sino con América Latina. Más o menos el promedio mundial se recauda a través del del predial, alrededor del 4% de la recaudación total. En México no llega al 1%. De plano. Ciudad de México en general cobra muy bien el predial, pero es más bien la excepción en el territorio nacional. Y una cosa que no le gusta nadita a la 4T, una reforma fiscal en serio tiene que plantear el tema de la informalidad. Sí, por supuesto. México es más o menos 55% de la población ocupada, entre 55 y 60, y un poco más del 20% del PIB, entre el 20 y el 25% del PIB está en la informalidad. Y en parte por un asunto hasta de justicia social, hay países que en el tema de informalidad dicen, aunque sea un peso, pero simbólicamente tienes que contribuir. Sí, claro. Es muy complicado cobrarle, no sé, por ejemplo, piensa en un puesto de jugos, pero no toda la informalidad está en el estrato más bajo socioeconómico. Hay una informalidad, vamos a decir, pues de ricachones. Y yo me acuerdo, y digo, es horrible porque hoy es una carga ideológica brutal, pero en algún momento, si no me equivoco, de la mano de Aristóteles Núñez, cuando estaba al frente del SAT, entró este programa del gobierno federal, que en el gobierno de Peña Nieto nadie le está echando porras a Peña Nieto, pero era de ponerte al corriente, tenías beneficios y puedes entrar como que al seguro, y el primer año no te cobraba nada, y el segundo año nomás el 10%, y así se iba poquito a poquito, si no me equivoco, hasta 10 años en donde ya después pagabas el total. O sea, como que estos programas se perdieron y a lo mejor no eran tan malos, sí, son del periodo neoliberal, del pasado, lo que quieran, pero sí invitaba gente a que estaba en el puesto de jugos o que tenía el puesto ambulante, pues a entrarle y empezar a pagar cierta cantidad de impuestos, ¿no? Sí, tengo la impresión, Luis, lo que ocurrió ayer, que digamos, la crónica que escuchamos es muy buena, muy descriptiva, probablemente la tensión entre el SAT y Hacienda es la menor de todas. Me imagino mucho más tensión con los gobernadores, y tiene mucho que ver con, bueno, suponiendo que ya cobramos, ¿a quién le toca cuánto? ¿Cuánto tiene que ir a los gobiernos locales? ¿Cuánto tiene que ir al gobierno federal? Pero además, ¿cómo se va a entregar? Una de las quejas de los gobiernos estatales frente al gobierno federal es, oye, en teoría yo tengo asignados los recursos, pero tú decides cuándo me los entregas. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Sí, claro. Al gobierno amigo se lo entregas más rápido, ahora sí como dicen, peladito en la boca, y al gobierno menos amigable, pues sí, le puedes decir, te lo entrego al cuarto para las 12,
y te va a costar mucho más trabajo ejercerlo. Pero a su vez los gobiernos estatales le aplican la misma a los gobiernos municipales. Claro, sí, por supuesto. O sea, es un bullying de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, decías muy bien tú, Luis, la reforma fiscal en este momento, mientras no sean las elecciones, no va a ser una discusión, yo diría, absolutamente abierta, porque nadie, literalmente nadie, va a querer espantar a sus posibles electores. Pero la realidad es que ha sido muy complicada. Una caída del PIB implica una caída de los ingresos fiscales, implica un crecimiento de la deuda, claro, como proporción del PIB, y eventualmente este crecimiento de la deuda se traduce en que una parte del gasto público no lo ve ni el gobierno ni los contribuyentes, sino los acreedores. Sí, claro, totalmente. Tenemos además el gobierno, pues digamos que tiene muchos planes para gastar el dinero, es rescatar a Pemex, ayudar a los adultos mayores, apoyar a los jóvenes que están en esta transición en el mundo laboral, pero todo eso cuesta. Pero pues primero hace el dinero, o sea, si no, ¿de dónde va a salir? Y una cosa que es etimológicamente impuestos, pues significa, viene de imposición. Sí, claro. Nadie paga impuestos porque quiere en ningún país. Es una obligación, y creo que parte de lo que no escuché yo ayer con Arturo Herrera y con Raquel Buenrostro, el cambio cultural que necesitamos. Tenemos que convertirnos en un país donde pagar impuestos nos haga consciente de nuestros derechos. Es decir, es una obligación pagar, pero a su vez nos da derechos de exigencia a exigir mucho más. Totalmente. Luis Miguel González, te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos en MBS. Te leemos siempre, estamos ahí también muy atentos a todo lo publicado en El Economista, y te mando un gran abrazo, Luis Miguel. Gracias. Abrazo muy fuerte, Luis. Un gusto. Gracias, es Luis Miguel González. Échale ahí un ojo a lo que se publica siempre en el diario El Economista. Son las 7:40.